Vamos a empezar nuestro tema número 4, que es integral definida. En esta ocasión vamos a ver el tema de completando diferenciales. Vamos a hacer varias entregas de este tema, así que esta es la parte 1. Estamos retomando la integral indefinida como ya la estuviste trabajando en el primer parcial. Entonces quiero recordarte que dentro de una integral lo que tú vas a tener es un diferencial y al resolver estábamos agregando la constante de integración. En esta ocasión quiero, antes de que veamos el ejemplo número 1, hacerte referencia a cómo estuvimos trabajando las primeras integrales. Por ejemplo, esta que está aquí, que dice x a la quinta de x, y que recordarás que coincide con la fórmula número 4 de nuestro formulario, que dice u a la n de u. Entonces lo que quiero hacerte notar es que para nosotros darnos cuenta de quién era u, checábamos quién tenía el exponente. Entonces para este caso la u era la x, por lo tanto el diferencial de la u era un diferencial de x, y al analizar la n es el 5, y al integrar ocupábamos n más 1, que sería un 6. Entonces estábamos diciendo, en este caso, déjame señalártelo aquí, que esta x era la u, ¿sí? Y enseguida teníamos a su diferencial. Y eso tal vez pues no lo habíamos enfatizado tanto, porque lo que quiero que notes es que esa u era una simple x. Lo que vamos a hacer ahora es que esa u es un poco más elaborada, ¿sí? Entonces por eso quiero hacerte referencia a este ejemplo, en el que entonces al integrar tendríamos, si sigues la fórmula, u a la n más 1, que vendría siendo x a la 6, sobre n más 1, que viene siendo el 6. Y escrito de la manera acostumbrada, pues es un sexto de x sexta más c. ¿Qué va a suceder ahora con el ejemplo 1 que tenemos? Tenemos también algo que tiene exponente. Ese algo es lo que vamos a considerar como u. Y lo que estamos diciendo es que enseguida de eso que estamos llamando u a la n debería estar el diferencial. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. La u viene siendo el contenido del paréntesis, que es x cuadrada más 3. Y si a eso tú le obtienes su diferencial, esta x cuadrada, su derivada es un 2x, y la derivada del 3 es al ser una constante 0, entonces dices ese 2x como diferencial 2x de x. Y la n viene siendo también un 5, por lo tanto al integrar ocupas n más 1, que sería un 6. Entonces, ¿qué sucede? Que en el diferencial, que debería estar en un lado de lo que estamos llamando u a la n, solamente dice x de x. Entonces estaríamos diciendo que le hace falta un 2. En este tema nosotros vamos a agregar lo que haga falta para completar, que generalmente van a ser constantes, ¿sí? O cuando muchos signos. No puedes agregar variables. Entonces el completar diferenciales va a ser solamente agregando números o signos. ¿Ok? Entonces ese 2 que estamos poniendo, como no era parte de la integral, vamos a compensar que estamos alterando algo que no teníamos, y lo vamos a hacer con el recíproco de lo que hayamos agregado. En este caso pusimos un 2, por lo tanto su recíproco es un medio. Si recuerdas lo que son los recíprocos, son números que multiplicados entre sí te dan el entero. Entonces tú estás multiplicando a un 2 por un medio. El 2, si lo dices como fracción, sería un 2 sobre 1. Entonces cuando multiplicas te da 2 sobre 2, que eso es un entero. Entonces el número que tú pongas aquí vas a poner acá su recíproco, que si lo quieres ver es como imaginarlo como fracción e invertirla. ¿Okay? Ese medio que vamos a poner adelante de la integral lo vas a trabajar como cualquier constante que hayas trabajado antes de las que sacábamos de la integral, pero en este caso pues es algo que no estaba, y que al haber agregado el 2 lo estamos agregando para compensar la alteración que se hizo. Muy bien, entonces ahora sí, escrito de esa manera, ya coincide toda nuestra integral con la fórmula de u a la n, porque enseguida de u a la n tenemos a su diferencial. Y entonces ya podemos integrar ese medio que habíamos puesto al compensar, aquí sigue, y tenemos u, que es el contenido del paréntesis, a la n más 1, que es a la 6, y sobre 6. Y ese medio y ese 6, pues al multiplicarlos nos quedaría un doceavo,
de x cuadrada más 3 a la 6 más la constante. Por favor, date la oportunidad de analizar esto detenidamente para que quede claro para ti. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso, ese 3 que está aquí adelante lo tomamos como cualquier constante que sacaríamos de la integral, ¿sí? Y entonces nos estaría quedando la integral de seno de 2x menos 3. Y voy a ponerle un espacio para separar el diferencial. Si comparas con la fórmula 8 que ya estuvimos usando, pues te darías cuenta que el argumento de la función seno viene siendo en este caso nuestra u. Entonces vamos a decir que la u es seno de 2x menos 3. Por lo tanto, si nosotros obtenemos su diferencial, de 2x sería 2 diferencial de x menos la diferencial del 3, que al ser una constante es 0. Entonces significa que si tú quieres hacer coincidir la fórmula con nuestro problema, todo el paréntesis viene siendo la u, y en este espacio debería estar el diferencial de esa u, que ya dijimos ahorita que debería ser un 2 de x. Entonces significa que el diferencial que nosotros tenemos, que solamente dice de x, le está haciendo falta poner ese 2. Se lo vamos a completar y vamos a compensar con el recíproco de lo que agregamos. En esta ocasión, como hay un 3 que habíamos sacado de la integral, ese 3 va a multiplicar a ese medio que estamos agregando al completar y compensar. ¿Okay? Entonces, si nosotros lo multiplicamos, nos quedaría entonces como 3 medios, ¿sí? Y toda la integral hasta acá ya coincide con la fórmula 8. Entonces podemos resolver como menos coseno del argumento de la función, que en este caso es la u, 2x menos 3. ¿Sí? Y por último, pues ese 3 medios lo multiplicamos por el menos coseno, entonces haría que todo sea negativo. Menos 3 medios de coseno de 2x menos 3. Y le agregamos la constante porque seguimos trabajando con integral indefinida. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. En esta otra ocasión tenemos algo que tiene exponente, pero está en el denominador. Ya habíamos hecho ejercicios donde eso pasaba. Entonces lo que hacíamos era mandarlo hacia arriba, utilizando las leyes de los exponentes que ya te sabes, y eso haría que el exponente cambie de signo. Entonces nos estaría quedando como 2 más 3x a la menos 3 y el diferencial. Entonces estamos diciendo que la queremos hacer coincidir con la fórmula de u a la n. Entonces analizamos que la u sería el contenido del paréntesis, porque siempre te vas a preguntar quién tiene el exponente. 2 más 3x es quien tiene el exponente. Y a eso le obtenemos su diferencial. Si haces la derivada del 2, pues es un 0, y la derivada de 3x es un 3, y lo expresas como diferencial. Entonces este 3 de x, para que coincida con la fórmula de u a la n, todo esto es la u, y aquí debería estar el diferencial. Y este exponente pues viene siendo la n, ¿sí? Entonces le está haciendo falta un 3. Vamos a completarlo, se lo vamos a poner. Déjenme ver si este color se ve un poquito más. Vamos a completar con un 3. Y al poner algo que no teníamos, pues hay que compensar con su recíproco, que en este caso es un tercio. Y ya estaría lista toda la fórmula, toda la integral para usar u a la n. Entonces tenemos el tercio que pusimos al compensar, que dijimos que lo vamos a trabajar como cualquier constante que estuviera delante de la integral, y pondríamos la u a la n más 1. Si la n en este caso vale menos 3, al hacer n más 1 debería valer menos 2. Entonces vamos a poner a la menos 2 sobre menos 2. Y aplicamos la multiplicación de este tercio por ese 2, haciendo extremos por extremos y medios por medios, nos daría menos un sexto, porque los extremos es 1 por 1 y los medios son 3 por 2. Y este paréntesis que está a la menos 2, vamos a mandarlo hacia abajo para que se haga positivo. Entonces sería 2 más 3x, que mandado hacia abajo lo pondríamos como al cuadrado, más la constante. Y ya queda listo. Por favor, date la oportunidad de volver a repasar esto, reproduciendo las veces necesarias esta explicación hasta que lo entiendas muy bien.
Vamos a ver un cuarto ejemplo. Ya habíamos platicado que cuando tienes un radical lo vas a escribir con exponente fraccionario y siendo raíz cuadrada quedaría como a la 1/2. La otra cosa que quiero que observes es que el contenido del radical, que te fijes en el grado que tiene, es una x cúbica. Entonces, si lo vamos a escribir a la 1/2, lo vamos a trabajar como u a la n, significa entonces que la u viene siendo el contenido del paréntesis, que en este caso es 2 más x cúbica. Si tú a eso le obtienes su diferencial, sabrías que esa diferencial va a dar 3x cuadrada diferencial de x. Estás derivando con u a la n, que es n igual a n menos 1, y lo dices como un diferencial. Entonces observa por favor que esta x cuadrada que tienes aquí adelante te va a hacer falta como parte del diferencial. ¿Ya lo notaste? Entonces vamos a acomodarlo de esa manera. Entonces tendríamos la integral de 2 más x cúbica, que es lo que está dentro del radical, y lo decimos como a la 1/2, y esta x cuadrada la juntamos con el diferencial. De manera que aquí debería estar el diferencial de esta u que está aquí. Y la n pues viene siendo el medio. ¿Okay? Entonces, si la n es el medio, al integrar, al hacer n más 1, ya es algo que has trabajado, a un medio le agregas 2 medios y estarías diciendo que n más 1 valdría 3 medios. Entonces, nos va a quedar como 2 más x cúbica a la n más 1, que es 3 medios, sobre n más 1, que es 3 medios. Antes de eso, era necesario que este diferencial estuviera completo con un 3 y compensamos con un tercio, y entonces ese tercio estaría aquí. Y entonces sí ya se podía usar esta fórmula, u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces vamos a multiplicar extremos por extremos, nos daría 2 novenos, ¿sí? 2 novenos, y todo el paréntesis que está a la 3 medios lo vuelves a decir como un radical, y entonces nos queda como 2 más x cúbica elevado al cubo, y dentro de la raíz cuadrada, porque el denominador indica el índice de la raíz y el exponente indica potencia, ¿sí? Y le agregamos la constante. Entonces ya nos queda como 2 novenos de raíz cuadrada de 2 más x cúbica elevado al cubo más la constante. Muy bien. Y por último, este ejemplo 5, sucede algo similar. Al ver secante cuadrada, pues hay que pensar en la fórmula 14, en donde la secante cuadrada tiene un argumento u, que en este caso vendría siendo esta x cúbica más 1. Por lo tanto, si tú obtienes el diferencial de eso, sería una 3x cuadrada diferencial de x. Y eso debería estar en un lado. Entonces, esta x cuadrada te va a servir como parte del diferencial, y este 2, que es una constante, lo vamos a sacar de la integral por la propiedad 3 que ya te sabes. Entonces nos va a quedar el 2 integral de secante cuadrada de x cúbica más 1. Esta x cuadrada la juntamos con el diferencial de x, y entonces esta es nuestra u, y aquí debería estar el diferencial completo. Entonces le está haciendo falta este 3, se lo vamos a poner, completamos con un 3, completamos con un 3 y compensamos con un tercio, que multiplicaría al 2 que habíamos sacado de la integral. Y entonces nos estaría quedando al multiplicar este 2 por un tercio como 2 tercios, y ya toda la integral desde aquí hasta acá coincide con la fórmula 14, entonces simplemente aplicamos la fórmula 14, que es tangente de 1. Entonces voy a poner tangente de x cúbica más 1 y le agrego la constante. 2 tercios de tangente de x cúbica más 1 más la constante. Y quedaría listo con eso. Muy bien. Bien, pues esos serían todos los ejemplos de esta primera entrega. Ve por favor a checar en Classroom la asignación y estamos en contacto.